Ya están decididos los participantes de la Copa del Rey Juvenil. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz, me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, de vuelta. ¿De vuelta? El parón un poquito con ganas de coger esto otra vez. Así es, no, pero... de vuelta a la División de Honor, de vuelta a la Liga y bueno, de vuelta a las expectativas que teníamos de la Copa del Rey Juvenil, que bueno, ya tenemos prácticamente todos los dices al 99%. 99%. Quedan ahí, bueno, las lluvias nos ha hecho que retrasemos un poquito el participante que queda. Pero al 99% están ya todos decididos. Hay sorpresas que se han corroborado, se han mantenido ahí. Al final van a jugar la Copa, que a nosotros nos mola mucho que equipos que parece que no se metan ahí. La Copa mola. La Copa mola. Así que bueno, la verdad que está muy bien esta jornada. Pues sí, así es. La verdad que bueno, esta jornada 15, como sabéis, o como si no lo sabéis, pues os lo contamos nosotros. Ya se decidían definitivamente cuáles eran esos equipos que participaban en la Copa del Rey Juvenil, que va a empezar el 17 de enero, ese fin de semana. Mañana. Y que mañana, bueno, mañana no, mañana. Sí, mañana subimos el martes. Ah, bueno, mañana subimos, pero el 7 de enero. A las 5:30. A las 5:30 es el sorteo. Es el sorteo de. Reaccionaremos en directo a él, Miguel y yo. Directo el miércoles a las 5:30, ¿vale? 5 y cuarto, ya podéis ir conectando que tendremos directo. Y ya pues tendremos los 32 equipos definitivos, seguramente, prácticamente definitivos, aunque falta por ahí disputar algún partido. Vamos a hacer el repaso de esta jornada 15, de la jornada que ha marcado un poco pues estos hitos de la Copa del Rey. Jornada 17 en el grupo 4, en el grupo andaluz, que ha habido ahí un poco de una cosilla que para no hacer spoiler, ahora lo avanzaremos. Bueno, pues si te parece, arrancamos con ese grupo 1, con el grupo gallego cántabro asturiano, y tenemos los resultados de la jornada pues ya en pantalla. Real Sporting 0, Racing 0. Compostela 1, Vansander 2. Pontevedra 1, Montañeros 1. Deportivo 5, Valmiñor 0. Lugo 0, Celta de Vigo 6. Arosa 2, Racing de Ferrol 0. Solares 1, Oviedo 0. Y Gimnástica Torrelavega 0, Roces 0. Bueno, pues esos eran los resultados de la jornada. Arrancaba la jornada 15 en este grupo 1 con ese Sporting Racing de Santander, un empate sin goles. Bueno, pues que deja a ambos conjuntos pues con un mal sabor de boca al final para los asturianos. Mal porque pierden la segunda posición, y pues para los de Cantabria porque al final vieron cómo se esfumaba esa pequeña posibilidad que tenían, ¿no?, de jugar Copa del Rey. Sí, al final el Racing tenía que ganar sí o sí al Sporting, esperar tropiezos de Oviedo y de Roces, que sucedieron los dos tropiezos, pero al final, bueno, el Racing también tropezó, no pudo sacar nada de mareo, y al final el Racing, que el año pasado sí que lo tuvimos en Copa, este año no. Así que tras este 0-0 vamos a pasar al duelo entre el Compostela y el Vansander, que bueno, comenzó con mucha intensidad, resultando pues viendo dos tantos casi seguidos. Bruno puso ventaja al equipo visitante en el minuto 11, y justo un minuto después fue Adai el que puso ese 0-2 desde el punto de penalti. Aunque el equipo local se esforzó durante toda la segunda mitad, bueno, todos sus esfuerzos se vieron recompensados, pero ya en los minutos finales, en el 84, con el gol de Marcos, que hizo esa diferencia, la achicó, ese 1-2 para dar un poquito de emoción al final del partido. Sin embargo, pues bueno, los de Cantabria supieron aguantar el resultado y se llevaron los 3 puntos de Galicia. Sí, al final, bueno, pues Van Sanders es el que se llevaba los 3 puntitos. Bueno, que no le vienen mal, al final un poco de cara. El Van Sanders está ya metiéndose donde estamos acostumbrados a verle, esa mitad de tabla. Seguimos con el Pontevedra Montañeros, un encuentro que terminó en tablas, terminó 1-1 en un reñido partido. Los visitantes se adelantaron justo antes del intermedio, en el 38, gracias a un autogol de Adrián Rodríguez, que pues, puso el 0-1 en el marcador. Ya en la segunda mitad el Pontevedra, bueno, pues se mostró un poco más de empuje, tomó mayor control del juego. El tanto del empate se produjo en el 57, cuando Jorge Grajales anotó desde los 11 metros, y desde ese momento pues el partido se volvía un poco más abierto, ¿no? Más oportunidades para ambos equipos, un resultado final que no cambió y que llevó pues al reparto de puntos.
Sí, un Montañeros que venía, que acabó el año en una muy buena dinámica, que le está sirviendo pues para aguantar el tirón y estar en esa zona tranquila. Sabemos que bueno, el Montañeros su objetivo es no descender, entonces tiene que seguir sin desligarse mucho, porque al final está muy justito todo ahí. Y el Pontevedra, que bueno, con este puntito le sirve para al menos no despegarse mucho de la zona de la salvación. Vamos con el Deportivo de La Coruña, que golea en Abegondo para ascender a la segunda plaza. Se fueron ganando al descanso con el solitario gol de Miguel de Labra, y al inicio de la segunda mitad, de nuevo el killer coruñés pues hizo ese 2-0. Más tarde fue ya en el 58 y en el 65 cuando Leandro y Lucas Castro ampliaron la ventaja de los locales para poner ese 4-0. Y bueno, Daniel redondeó la goleada para poner el 5-0 final, que en el marcador no se movió más, y el Depor, que tuvo una victoria pues bastante cómoda en casa ante el Valmy. Sí, al final victoria que le sirve al Depor pues un poco para colarse en ese segundo, ¿no? Seguir un poco esa estela del Celta de Vigo. Y bueno, el Valmy es verdad que pues, una derrota contra uno de los cocos del grupo, pero sí que es verdad que bueno, de momento el Valmy pues sigue viviendo, ¿no? Sigue durmiendo esta semana, una semana más fuera del descenso. Continuamos con el encuentro con el Arosa, que bueno, pues logró su primera victoria del año pues a imponerse 2-0 al Racing Ferrol, a pesar bueno, pues de estrenar entrenador, ¿no? Continúa por su mala dinámica, se coloca a 8 puntos de la salvación. Un partido que pudo empezar mejor para el conjunto local, que se adelantó, que empezó mejor, digamos, para el conjunto local. Se adelantaron en el primer minuto gracias al tanto de Pablo a pase de Xavi. El Orosa pues fue superior en la primera parte y tuvo varias ocasiones para ampliar esa ventaja, pero tras el descenso pues el Racing dio un paso al frente, obligó al conjunto local a replegarse. Adrián fue clave bajo palos, con varias intervenciones que fueron decisivas y que evitaron el empate, y en el minuto 88 Xavi sentenció con el 2-0, asegurando bueno, pues una victoria meritoria para el Arosa, que bueno, que se aleja a 4 del descenso. Sí, buena victoria del Arosa ante un rival directo para seguir en esa lucha, que bueno, que seguramente pues hasta final de temporada van a estar ahí metidos. Vamos ahora con una de las sorpresas de esta jornada, y es que el Oviedo no aprovecha el pinchazo del Roces, que después veremos, y cae frente a un Solares que atraviesa un momento de forma fantástico con 4 victorias en los últimos 5 partidos, los de Julián Pérez. Se adelantaron en el minuto 31 tras una gran jugada individual de Marem, que finalizó con un zapatazo que dio en el larguero y entró pues, por pocos centímetros dentro de la línea de gol. A raíz de ese gol, el Solares acabó la primera parte cómodo, con su línea de 5 defensas habitual, incluso dispuso de alguna ocasión para ampliar la ventaja. En la segunda parte fue el Oviedo el que salió con otra cara, gracias a la entrada de Enzo Cazorla, hijo del mítico Cazorla, Santi Cazorla, y un Marcos Sánchez que fue el jugador más activo, pisando pues, línea de fondo continuamente, intentando pues eso, el gol del empate. Los asturianos, a pesar de que tuvieron grandes ocasiones para marcar, no pudieron perforar la portería cántabra, y el Solares que gana al Oviedo, saca 3 puntos increíbles en esa lucha por la salvación. 3 puntos a un equipo que a priori sus rivales directos no van a contar con ellos. Sí, al final, bueno, pues yo creo que los de Julián Pérez lo están trabajando bastante bien, se están esforzando mucho por mantenerse en la categoría. Es verdad que al final pues el objetivo no es más que el que es mantener la categoría este año, pues al final con las dificultades que para un equipo pues como el Solares, ¿no? Y que recién ascendido, pues que conlleva esta categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo están haciendo bastante bien, creo que tienen que estar orgullosos y seguir un poco en esa dinámica los de Julián Pérez. Yo creo que vamos, no hay queja. El Oviedo se queda fuera, no aprovecha y bueno, pues no podremos verle este año en Copa. Otro partido que terminó empate a 0 fue el Gimnástica Torlavega al TSK Roces, porque al final lo que hablábamos, ¿no? Ese tropezón, que bueno, pues no, en un partido en el que ambos equipos pues se jugaban bastantes cosas. Por su parte la Gimnástica, bueno, pues buscaba esos 3 puntos para intentar salir de los puestos rojos de la clasificación, empezar 2026 pues, de la mejor manera posible. El Roces quería asegurarse su pase a Copa del Rey, en este caso pues hubiera sido como cuarto, aunque bueno, pues finalmente con el punto pues le empató por ese tropezón también del Real Oviedo.
Los protagonistas del partido, pues bueno, pues sin duda fueron ambos guardametas, que en la primera mitad pues hicieron paradas decisivas pues para mantener la portería cero. Sí, al final, bueno, le ha salido... No le ha costado caro el tropiezo al Roces, que bueno, siempre cuando se trata de descenso, entrar en Copa o ganar algún título, siempre pues depender de ti mismo es lo mejor, porque eres tú el que debe ganar y ya está, no tienes que hacer otra cosa, tienes que esperar otros resultados. Y bueno, al final el Solares le hizo un favor al Roces porque ganó al Oviedo, el Oviedo no pudo puntuar, no pudo ganar. Y este empate le sirve para bueno, certificar lo que veníamos viendo, que era un Roces de primera vuelta increíble, que desde que cogió ese top 4 pues no lo ha soltado, y siendo recién ascendido pues va a jugar la Copa del Rey. Así es. Vamos a acabar este DH1 con el Celta, que golea a un Lugo que se encuentra en los puestos bajos de la clasificación. Los visitantes con esta victoria se proclaman campeones de invierno y mantienen su distancia de 2 puntos con su máximo rival, que es el Deportivo de La Coruña, que ahora ocupa la segunda plaza. Fue Pedro quien abrió la lata en el minuto 12. Los 2 goles siguientes llegaron por parte de Yago Barreiros, terminando así la primera mitad por 0-3. Y otro doblete, esta vez para Ángel, que anotaba el cuarto y el quinto en el minuto 52 y 60. La goleada, bueno, la cerró Diego Matute, que salía desde el banquillo, ponía esos 0-6 en el marcador y dejaba al Celta, como hemos dicho, campeón de invierno y con buenas sensaciones para la siguiente jornada, que se verán las caras con el Depor. Ya tenemos derbi la siguiente jornada. Sí, al final han sido 2 goleadas de los 2 colíderes, del líder y el colíder. Y al final, bueno, pues de primero y segundo, Acosta es verdad que de equipos que están en una situación complicada, ojo que por ahí abajo, lo vamos a ver ahora, en una victoria salen equipos del descenso, sí. O sea que está todo muy apretado. Y si te parece vemos esa clasificación, porque al final yo creo que es lo mejor. Vemos al Celta líder con 36 puntos, seguido del Deportivo de La Coruña con 34, Real Sporting con 31 y en puestos de Copa del Rey en 23 puntos el TSK Roces. Quinto y sexto son Racing y Oviedo con 22 puntos, seguido del Van Sander con 20, doble empate a 19 puntos entre Montañeros y Arosa. Otro doble empate, pero esta vez a 18 puntos entre el Compostela y el Solares. Y cierra esa zona tranquila el Valmiñor con 15 puntos. ¿Ves? Y aquí es lo que hablábamos, que abren también la zona del descenso la Gimnástica Torrelavega y el Club Deportivo Lugo con 15 puntos. Ese triple empate, seguidos del Pontevedra con 11 y el Racing Ferrol con 7 puntos. Y vamos ahora con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra. Comenzamos con ese Oberena 0, Alavés 2. Villegas 0, Santuchu 2. Baskonia 2, Betoño 3. Real Sociedad 3, Leioa 2. Aurrera Vitoria 0, Eibar 2. Athletic 4, San Juan 1. Danopac 1, Logroñés 4. Y Antiguo 4, Osasuna 0. Bueno, pues aquí también estaban unos cuantos equipos en juego, incluso tenía que depender mucho de cómo acabase en este partido su coeficiente, pero incluso un mejor quinto. Al final vamos a tener 4 solo del grupo 2. Y tenemos a Logroñés, que se mete por primera vez, los 16 años de historia del club. Sí. Bueno, refundación de Logroñés, 16 años. Y el primer riojano que se mete en Copa del Rey juvenil. Sí, la verdad que bueno, es todo un hito para el Logroñés, está muy contentos el equipo y bueno, no es para menos al final, oye, pues un hito. Desde aquí, bueno, deseamos que les vaya a los chicos súper bien, que al equipo y oye, a ver, ojalá ver al Logroñés en la Final Four. Bueno, sería fantástico. Cuando vimos al Badalona, sería increíble ese rollo. Vamos, otro equipo que se clasifica es el Alavés y es el partido con el que vamos ahora, ese partidazo que teníamos en Pamplona entre Oberena y Deportivo Alavés, que bueno, se acabaron llevando los babazorros, como decimos, para certificar su pase a la Copa del Rey. Tras una primera parte sin goles, el marcador lo abrió Yaritz Prat en el 56 para ponerse 0-1 y más tarde en el 77 Imanol puso el 0-2 y dio pues esa tranquilidad a su equipo con el segundo gol. El resultado no se movió más y bueno, el Alavés disputará la Copa del Rey, mientras que el Oberena, que tenía oportunidad de jugar la Copa del Rey, tenía que ganar al Alavés y esperar algunos resultados. Bueno, pues al final las pocas opciones que tenía se fumaron con esta derrota. Sí, la verdad que bueno, el Alavés se cuela como tercero en esa clasificación para la Copa del Rey, así que bueno, enhorabuena también al Deportivo Alavés porque oye, al final estar en Copa siempre da un plus y oye, pues no es uno de los equipos quizá que lo tenga más fácil, ¿no? Quizá en este grupo. O sea que oye, enhorabuena también.
Victoria clave esta vez la del Santuchu en casa del Villegas, bueno, pues para acercarse un poquito a la salvación. A los 5 minutos de la reanudación, Mario hizo el primero para los de Bilbao. El gol de la tranquilidad tardó en llegar. Anarz en el 92 puso el 0-2 y finiquitaba un encuentro donde pues esos 3 puntos son muy valiosos y se los llevaban a domicilio. Sí, se los lleva el Santuchu, que gana a un rival directo al final Villegas, aunque sea el colista, que todavía es el único que puede de la División de Honor, que no ha puntuado, pero le sirve no para salir de descenso, pero sí para no descolgarse. Santuchu, que lleva 2 victorias seguidas, acabó el año ganando y vuelve a ganar en este 2026. También todo muy apretadito aquí. Muy apretadito, sí, vale. Sí. Vamos con el Betoño, que vuelve a ganar y suma su segunda victoria consecutiva, esta vez en casa del Baskonia. Se fueron ganando al descanso los de Arcaiz Canuza con los goles de Íñigo y Joseba. Salieron a por todos los locales en la segunda mitad e Ilias pues hizo un doblete en el 51 y el 62 para devolver la igualdad al marcador. Y fue a 5 del final cuando apareció París como héroe vitoriano para hacer ese 2-3, darle los 3 puntos al Betoño, conseguir la segunda victoria consecutiva. Y bueno, le pasa un poquito lo que a Santuchu. No sale del descenso, pero ahora mismo es que marca el descenso y está muy cerquita. No sé, vamos, está a un punto de la salvación, no se va ni un poco. Sí, al final, bueno, son 3 puntos que saben a gloria y al final pues para iniciar digamos, entre comillas, segunda vuelta e iniciar un poco después del parón, la verdad que al Betoño pues le hace falta un poco ir sumando de 3 y es una victoria muy importante, yo creo que para ellos, sobre todo psicológicamente, no sabes el descenso, pero yo creo que es muy importante mantenerse en la lucha. Eso es. Sacó los 3 puntos la Real en Zubieta ante una Sociedad Deportiva Leioa que bueno, sigue siendo muy combativo, pero es verdad que se ha deshinchado un poco estas últimas semanas. Se fueron ganando el conjunto local al descanso con el gol de Raúl, empató Unai para los visitantes a los 10 minutos de la reanudación, pero Beñat Mancisidor volvió a poner por delante a los Churiurdin en el 77. El final, bueno, pues prometía apasionante y así fue. Joan Madariaga volvía a empatar para la Sociedad Deportiva Leioa en el 83, pero a 2 para el final O'Day hacía el 3-2 y bueno, pues la victoria se quedaba en casa. Sí, victoria muy importante de la Real Sociedad para seguir un poquito ahí a la estela del Athletic Club. A pesar de la derrota, yo creo que el Leioa debe hacer una buena lectura, porque al final ir a Zubieta 3-2, te ganan en los minutos finales. Y no competir hasta el final no es nada fácil ante toda una Real Sociedad, y yo creo que les debe servir sobre todo moralmente para ir saliendo un poquito de esa mala dinámica. Sí, al final yo creo que es una mala dinámica, que es preferible que venga ahora, que todavía tienes la mitad de temporada todavía por delante, a que pues te pille las 10 últimas jornadas, que a lo mejor te hace polvo y psicológicamente te hunde mucho más, ¿no? Al final, hablábamos hace 3-4 semanas, es verdad que nosotros tenemos la negra, ¿no? Con esto, cada vez que hablamos de un equipo que parece que es equipo top, equipo revelación, parece que es como una botellita de champán, se deshincha y se le va el gas. Pero bueno, es verdad que hicieron ese inicio de temporada potentísimo. Yo creo que prueba de ello es la competitividad que han dado en frente a la Real. Y bueno, pues yo creo que tienen que seguir un poco en esa dinámica para bueno, pues al final para poder mantener categoría e incluso, bueno, pues por quién sabe si volver a acercarse a esos puestos altos de la tabla. El que empieza el año ganando también es el Eibar, ante una Urrera que no se descuelga de la lucha por la salvación a pesar de la derrota ante los armeros. Los goles de Gonzalo en el 32 y Luis Romero en el 51 sirvieron a los visitantes pues para hacerse con los 3 puntos para empezar 2026 con el pie derecho y bueno, para seguir en esa zona bastante buena que está el Eibar, que es esa zona media, esa zona alta, esa quinta posición que va a estar, luego lo veremos. Bueno, al final tuvo un arranque muy bueno también, veíamos ahí a Leioa y a Eibar con primero, segundo, tercero, entonces ese buen arranque le ha servido a los de Serriego para mantenerse esa zona alta y oye, muy buena temporada la que está haciendo el Eibar. Eso es, al final, bueno, pues en esa quinta plaza que de momento pues, no está mal. Seguimos con la goleada del líder para seguir, bueno, pues reafirmándose en lo más alto de la clasificación. Oyer Cueva adelantaba a los Leones en el minuto 25, pero era Adrián Salas el que empataba el encuentro en el 38. Los locales, bueno, pues sufrieron más de la cuenta, porque no fue hasta el 85 cuando apareció Cristian Imga, bueno, pues para hacer ese 2-1, bueno, que
revertía un poco esa victoria del lado de los de Lezama. 2 goles más llegaron, eso sí, en los minutos finales, uno de Urco y otro de Pablo, para hacerse ese 4-1 y ya, bueno, por redondear esa goleada que, bueno, pues parece un poco engañosa, ¿no? Porque parece engañosa, que no... Al final es un poco lo que suele pasar, que me aguanta el San Juan estos minutos finales, Cristian mete el gol y ya yo creo que pues el San Juan fue a por todo y al final es un campo abierto, el Athletic Club tiene muy buenos jugadores, claro, jugadores muy rápidos. Al final se decanta, te meten 2 goles en pocos minutos y parece una goleada, pero ni mucho menos es una goleada engañosa. Partidazo. Partidazo ahora, goleada del Logroñés en Mayona que certifica su participación en la Copa del Rey, como decimos, la primera vez que lo hace en sus 16 años de historia y primer equipo riojano en hacerlo, increíble lo de la Unión Deportiva. Al gol inicial de Daniel en el 17 se unió el de Adrián en el 63 y luego el 0-3 y 0-4 pues fue obra de Raúl Bello con sus dobletes en el 65 y 70. Maquilló el resultado Iker Ruiz para el Santucho en el 81 con ese 1-4, pero bueno, el Logroñés tenía la victoria ya en el bolsillo y como decimos, le veremos mañana en el sorteo de Copa. Sí, al final una victoria importante que les catapulta pues a hacer ese eco en la historia del club y del fútbol riojano. Y oye, pues desde aquí, lo dicho, muchísima suerte lo deseamos a la Unión Deportiva Logroñés. Esperemos que tenga un rival con el que pueda competir por lo menos y con el que salgan satisfechos de esa participación en la Copa del Rey. Eso es. Pues otro equipo que nos gustaría ver en la Final Four. Pues sí, a ver. Vamos con el último encuentro de la jornada, ese Antiguoco-Osasuna, también a priori, bueno, pues partidazo también, ¿no? Que se esperaba, ¿no? Goleada del Antiguoco, eso sí, en Beiro, pues bueno, pues para apurar un poco sus opciones de Copa. El primer gol del encuentro fue obra de Martín Otalora, en el 18, a los 5 minutos, pues para el final de la primera parte, Enaich Fernández ponía el 2-0, y ya en la segunda parte, bueno, pues era de nuevo Enaich, en el que en el 71 hacía el 3-0 y la goleada pues la redondeaba en el 83 Aris Vidal para poner ese 4-0 frente a los Osasuna, que bueno, pues oye, deja un poco tocado a esa... Sí, a Osasuna, que acabó perdiendo y empieza perdiendo, la verdad, lo que pasa es que yo creo que no es más de mérito esta temporada de Osasuna, sino mérito de esos Oberena, Antiguoco, Logroñés, Alavés de Eibar, que están muy muy bien. Y es que el Antiguoco pues también tenía opciones, pero bueno, al final no dependía de sí mismo y no se dieron. Todo pasa que está haciendo una muy buena temporada Antiguoco, sabemos que es una muy buena cantera. Sí, al final le pasa un poco, es el problema, al final te pasa un poco que cuando tú no dependes solo de tus resultados y dependes de los demás, pues ahí ya, sobre todo para Copa, pues está más complejo porque hay muchos más grupos, hay un promedio, ya es más difícil, es muy difícil. Pero bueno. Vamos con la clasificación de este grupo 2, que la tenemos por aquí, y es que vemos ese Athletic Club líder incontestable con 38 puntos, seguidos de la Real Sociedad con 31 y un doble empate a 28 puntos entre Deportivo Alavés y Unión Deportiva Logroñés para cerrar pues esos 4 equipos del DH2 que veremos en Copa del Rey. Eso es, al final tenemos a continuación tenemos un triple empate a 25 puntos, Eibar, Antiguoco y Club Atlético Osasuna, seguido del Oberena con 23, Sociedad Deportiva Leioa con 21, le sigue el Baskonia con 20, Danok con 19 y San Juan, que con 15 puntos es el que cierra la zona de la permanencia. Abre la zona roja el Betoño con 14 puntos, al igual que el Santuchu, con uno menos, con 13 está la Urrea Vitoria y cierra como colista el Villegas, aún sin puntuar. Bueno, y nos toca ahora hacer el repaso de la jornada 15 por este grupo 3, ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y arrancamos con los resultados de esta jornada que se disputó directamente en domingo. Real Zaragoza 3, Girona 3. Montecarlo 0, Barcelona 1. Constancia 0, Español 3. Sabadell 2, San Francisco 3. Nastic 1, Mallorca 0. Dam 3, Huesca 0. Manresa 1, Racing Zaragoza 0. Y Unión Esportiva Cornellá 1, Sant Cugat 3. Bueno, pues ahí estaban los resultados de esta jornada, de ese grupo, pues Aragón, Cataluña y Baleares, y empezamos, pues analizando un poco cómo fue el resultado de ese espectacular encuentro entre el Real Zaragoza y el Girona, un encuentro con abundancia de goles. Es verdad que terminó en empate, los aragoneses golpearon primero con un gol en la primera jugada del partido, pero el conjunto catalán reaccionó rápido y en el minuto 12
ya iba por delante en el marcador. Vescos marcó 2 veces, el 2-2 y el 3-2 para darle la vuelta al resultado, pero el Girona pues no se rindió, y con un gol de Richard Martínez en el minuto 67 consiguió pues un emocionante empate, que fue el que llegó al final. Un partido que fue vibrante, que dejó a ambos con un punto cada uno, sirviendo un poco a los maños para clasificar en este caso a Copa del Rey como uno de los mejores quintos. Sí, partidazo el que vivimos entre el Zaragoza y el Girona. El Zaragoza, venía con esa cierta ventaja para clasificarse a Copa del Rey. Al final el empate pues le sirvió. La verdad que partidazo el que vivimos en Aragón. Seguimos en Aragón, y es que el segundo clasificado, el Barcelona, aprovechó su condición de visitante para conseguir un triunfo sufrido ante el Montecarlo. Un gol de Adrián Guerrero acerca del final fue suficiente para derrotar a los de Zaragoza. Fue un duelo complicado en el que el Barcelona pues no pudo desplegar su mejor juego, sacó adelante los 3 puntos en un estadio difícil como es el José Luis Violeta, y que debe servir al Montecarlo un poquito, como hablamos antes del Leioa, pues para que venga el Barcelona, cueste meter goles, al final te gane solo 0-1. Yo creo que también puede sacar una lectura favorable, aunque sí, a pesar de la derrota. Sí, al final, el inicio de esta segunda vuelta, al inicio después del parón, pues hay que analizar un poco también eso, la competitividad del equipo. Y yo creo que, pues ponérselo difícil al Barça, a todo un Barça, pues al final, siendo un equipo que estás pues en esa situación complicada, ¿no?, del descenso, yo creo que es importante, y esa tiene que ser la lectura para el Montecarlo. Continuamos en este caso con la goleada del Español, también como visitante. El conjunto catalán pues demostraba por qué son líderes desde el primer momento, con los goles de Víctor Mullerat en el 25 y de Gabriel Fontuberta en el minuto 65 y Arnau Casas en el 73. El Constancia pues no pudo igualar el ritmo del líder, el ritmo de su rival, y encajó pues un resultado más o menos abultado, que refleja el dominio de este equipo. Sí, al final es un equipo que lucha por no descender contra un Español que va con la flechita para arriba completamente, que ya va líder después de tantas jornadas que hemos tenido, sumando la jornada de esta temporada y las siguientes, eran muchas jornadas del Barcelona como líder. Entonces yo creo que es un resultado que el Español pues al final no va a dejar pasar ninguna oportunidad de hacerse con los 3 puntos, aunque sea contra el Constancia. Sí, al final no puede permitirse ningún pinchazo. Esa es un poco la tensión del líder. Eso es. Vamos con una emocionante victoria del San Francisco en Sabadell. Los locales, que se llegaron a poner hasta 2-0 en la primera y media hora de juego, pero no supieron pues aguantar ese resultado. Los baleares empataron antes del descanso, y ya en el 67 fue Lluís Quirós quien anotó ese 2-3 definitivo que completaría la remontada, la victoria para el San Francisco, y 3 puntos que pues, seguramente pues les sabrán a gloria. Sí, al final, pues una victoria para el San Francisco que, pues le hace un poco alejarse un poquito del descenso, y al final uno de los rivales que a priori, pues está también compitiendo por ese espacio, sí, ¿no?, a mitad de tabla. Así que yo creo que una victoria importante para los conjunto mallorquín, que, pues yo creo que no desmerece, la verdad. Le sirve, le viene muy bien. Victoria también en este caso del Nàstic de Tarragona ante todo un Mallorca, en un encuentro pues disputado en la ciudad de Tarragona. Los locales encontraron la portería en la segunda mitad con un gol en propia meta de Adriano Torresa en el minuto 80, y que fue un poco el gol definitivo, ¿no?, del encuentro. Los mallorquines buscaron el empate en los últimos compases del encuentro, no tuvieron fortuna de cara a portería, de cara en el remate, y pues un triunfo que permite al Nàstic sumar estos 3 puntos importantes, que le valió al Mallorca para clasificarse a la Copa. Al final, sí, un poco, pese al tropezón. No, al final es que el Mallorca venía en una muy buena posición de cara a clasificarse a Copa del Rey, le pasa un poquito lo que al Zaragoza. Al final en este grupo, nosotros lo hablábamos, estaba claro que un quinto iba a salir de este grupo. Entonces estaban en una posición bastante buena todos. A lo mejor ya un poquito por el hecho de entrar en una mejor posición en un tercero, en un cuarto. Sí, a lo mejor más tranquilo, ¿no? Con menos tensión. Bueno, al final, yo creo que todos los equipos quieren ganar, y al final es verdad que se queda disputado, pero bueno, es verdad que no le pasa factura el tropezón al Mallorca.
Vamos con uno de estos equipos que también se ha metido en Copa del Rey, que es el Adán, que tomó rápido las riendas del partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Esta superioridad se vio reflejada en el resultado, minuto 27, cuando Iker Doblas pues inauguró el marcador gracias a una excelente jugada individual. Y tan solo 4 minutos más tarde fue Alex Sanja el que aumentó la diferencia tras aprovechar un rebote para hacer ese 2-0. Ya en la segunda mitad el Huesca buscó responder, pero se encontró con una Adán fuerte, confiada y bueno, siguió creando ocasiones y selló el triunfo con ese tanto de Alex González en el 63 después de una magnífica maniobra de Sanja. A partir de este momento pues en la Adán fútbol control, en 3-0, tranquilo. Y bueno, 3 puntos que se quedan en casa, que le sirven para colocarse en la tercera posición, aprovechar ese empate del Zaragoza y esa derrota del Mallorca, y lo que estábamos hablando ahora, bueno, al final pues va a esa Copa del Rey como tercero. Sí, la verdad que el Adam sigue trabajando de forma increíble este equipo en estos últimos años. Yo creo que uno de los equipos, vamos, para mí más relevantes del fútbol formativo, sí, del fútbol formativo a nivel nacional. Yo creo que no tiene nada que envidiar a otras canteras, y la verdad que bueno, pues una victoria que es verdad que ante el Huesca, que es verdad que bueno, le deja un poco apurado a ese al borde del precipicio, ¿no?, a la Sociedad Deportiva Huesca, pero bueno, al final un poco de fruto de la capacidad que tiene la DAM, ¿no?, de afrontar los encuentros. Y tercero de Copa, al final no. Seguimos con el triunfo por la mínima, eso sí, del Gimnàstic de Manresa, del Racing Zaragoza. Un gol de Pau Galobardes en el 62. Bueno, pues decidió un partido que estaba muy cerrado y donde ambos equipos se repartían un poco las ocasiones del partido. Los visitantes tuvieron opciones, pero no lograron deslimitar el marcador, dejando pues al Manresa con una importante victoria, además de carácter, para salir un poco de esos puestos de descenso y bueno, pues sumar su segundo triunfo consecutivo. Sí, buena victoria del Nàstic para como tú dices, para esos puestos de la salvación, salir de ellos, no alejarse mucho, porque al final está muy apretado también aquí todo, ante un Racing Zaragoza que venía en muy buena dinámica, la ve frenado un poquito estas 2 derrotas consecutivas, pero bueno, al final está en una posición cómoda, entre comillas, que le permite al menos tener este pinchazo ante el Nàstic de Manresa. Acabamos el DH3 con un partido clave para Cornellà y Sant Cugat por la permanencia, los dos equipos que se situaban en los últimos puestos del grupo 3. Pues bueno, al final la victoria se la llevó el Sant Cugat por 1-3, dejado muy tocado al Cornellà en esta primera vuelta. Un Cornellà que tuvo un mes de octubre, creo recordar, bastante bueno, donde bueno, le sacó puntos a Barcelona y Espanyol, pero al final aquí con Sant Cugat se lleva la victoria, que está en una buena dinámica, ganando a equipos a priori del mismo nivel. Sí que se deja puntos pues al final contra Barcelona, toda esta gente de aquí arriba, y que le sirve pues eso, para estar muy cerquita de la salvación. La verdad que aquí hasta el Cornellà, que ahora mismo es el colista, está muy apretado. Sí, aquí se está apretando bastante. Además, lo que me sorprende de los grupos al final es que están muy competidos, y aunque hay 4 o 5 equipos en descenso, esos equipos están muy, muy empatados a puntos. Sí. O sea, hay muy poco margen. Vale, ya bueno, nos toca hacer el repaso de la clasificación de este grupo 3, y bueno, pues tenemos ahí al Espanyol, líder de grupo con 36 puntos, seguido del Barça con 35, la DAM con 29, empatado con el Mallorca como cuarto clasificado. Como quinto clasificado también con 29 puntos y equipo de Copa está el Real Zaragoza, seguido el Girona con 24, Sabadell con 23, Racing Zaragoza con 20, novenos el San Francisco con 18, décimo el Nàstic de Tarragona con 15, con un puntito menos está el otro Nàstic, el del Manresa, y cierra la zona tranquila la Sociedad Deportiva Huesca con 12 puntos. También con 12 puntos en ese triple empate, pero ya en descenso, Montecarlo y Sant Cugat, junto con el Huesca. Constancia con 10 puntos, y el Cornellà, que como farolillo rojo puntúa solo 9. Nos toca ahora el grupo 4, ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla, y tenemos ya los resultados con ese Malacena 4, Sporting Atlético 2. Almería 2, Arenas de Armilla 2. El San Félix Cádiz se aplazó por lluvia. Málaga 3, Córdoba 2. Granada 1, La Cañada Atlético 0. Calavera 3, Real Betis 2. Mosquito 2, Sevilla 2. Melilla 0, Tomares 2. Y el Básquet Cultural La Mosca pues también se aplazó por lluvias en Málaga.
alerta de lluvia en Málaga, así que 2 partidos aplazados y uno de ellos muy Y importante. además importante porque nos falta un poco por decidir ahí quién es, qué equipo va a la Copa del Rey. De momento pues vamos a empezar con los que se jugaron, con el primero, que es ese Maracena Sporting Atlético, un Maracena que se impone en un partido con hasta 6 goles. Los locales adelantaron en el marcador en el 16 gracias al tanto de Juan Justicia, que como siempre decimos, pues imparte justicia. Antes del descanso el Maracena se puso 2-0 en el 44 con el gol de Miguel Ángel Joyera. Óscar Jiménez pues parece que sentenció el encuentro anotando un doblete ya en la segunda mitad, 51-58, para llegar a ponerse pues 4-0. El Sporting, que sabemos que es un buen equipo que al final nunca va a dar el partido por perdido, tiró de orgullo en el 74. Amadou pues recortó distancias para ponerse 4-1 y en el 81 Gonzalo Guillén el 4-2 con el que finalizó el encuentro. El Maracena, que consigue una victoria muy importante ante todo un Sporting Atlético en esa lucha por salir de la zona de descenso, aunque todavía pues no sale, está a 5 puntos de la permanencia, y el Sporting Atlético pues bueno, esa 9ª plaza a pesar de la derrota. Sí, al final una victoria muy importante para el Maracena de cara a la segunda vuelta, la verdad, porque al final, bueno, pues es verdad que no termina de salir del descenso, pero le ayuda mucho. Entonces yo creo que ahí, bueno, pues yo creo que tienen que estar contentos y orgullosos por al final, por esa victoria en la situación en la que están y ante un Sporting Atlético que al final no deja de ser, pues siempre uno de los, lleva repitiendo, ¿no? Porque al final con los recursos y estructura, uno de los equipos revelación de este grupo. Continuamos con el reparto de puntos entre Almería y Arenas de Armilla. Bueno, pues comenzaba adelantándose la Unión Deportiva en el 18 con el gol de José María Lledo. En el 45 Javier Martín ponía el 1-1, el gol del empate para los visitantes, y en el 46 Adrián Molina, bueno, pues daba la vuelta otra vez al marcador, ¿no? Y la Arenas de Armilla, bueno, pues se colocaba por delante, llevando un poco la ventaja en el encuentro. A escasos minutos de finalizar el encuentro, en el 87 fue José Antonio Ramón el que anotaba para el Almería, y finalmente pues el partido concluía, bueno, pues con ese resultado con ese empate a 2. Importante, bueno, pues Roger Casadeval fue expulsado por un lenguaje ofensivo en el minuto 72, así que bueno, que es un poco de las notas un poco más destacables del encuentro. Sí, buen partido del Arena, sobre todo es a rascar un puntito de Almería. Ahora iríamos con ese San Félix Cádiz, pero como decimos, la alerta por lluvias en el Málaga pues decidió que el partido pues no se jugase, así que nos vamos por Málaga, me refiero a la zona que ya colinda con Cádiz y tal, porque el Málaga sí que jugó en casa y se impone al Córdoba por 3-1. Fue en el minuto 22 de partido cuando los blancazules pues adelantaron gracias al gol de Kiana Frog. Y el 2-0 llegó ya en la segunda parte, concretamente en el 62, con el tanto de Salvador Ramos. El Córdoba no se rindió, consiguió recortar distancias en el marcador con el gol de Raúl Quesada en el 82, y aún así pues el Málaga parece que reaccionó a este gol para que el Córdoba no tirase de orgullo, y en el 84 Sebas Fernández pues puso el 3-1 final con el que concluyó el encuentro. Cuarta derrota consecutiva de un Córdoba que bueno, empieza a ver muy cerquita de esos puestos de descensos. Como decimos, esta victoria le sirve al Málaga a esperas de lo que haga el Cádiz, porque el Málaga ahora mismo entraría como el mejor quinto del grupo 4, pero está esperando pendiente del partido del Cádiz, que el Málaga estará con 29 puntos y el Cádiz con uno menos. Claro, porque podría entrar como cuarto el Cádiz. Eso es. Bueno, y bueno, pues ese resultado, en este caso ante el Córdoba, que pues de momento todavía duerme fuera de la zona roja, duerme siendo un poquito dirán que tiren un poquito para la tierra y que el San Félix gana al Cádiz. Pero no puede el Córdoba, no puede quedarse de dormirse en los laureles. No, tampoco. Seguimos con la victoria por la mínima, en este caso de Granada, frente al Cañada Atlético. Que bueno, que pone la lucha un poco por el liderato más emocionante si cabe, ¿no? en este grupo. Tras una primera parte que fue sin goles entre ambos conjuntos, Rafael López anotó en el minuto 50 el tanto, bueno, pues que daba la ventaja al conjunto nazarí con el que se adelantaba. Este solitario gol, bueno, pues servía al Granada para conseguir esos 3 puntos, situarse como segundo clasificado a tan solo un punto del líder, el Real Betis, y un Granada que, bueno, que de esta forma pues consigue cerrar una espectacular primera vuelta en este campeonato frente a un Cañada Atlético que, bueno, pues encadena su segunda derrota consecutiva, y veremos a ver
le depara esta segunda vuelta. Sí, buena victoria, muy buena victoria de Granada para seguir en esos puestos altos y seguir colocándose como uno de los mejores mejores equipos de este grupo 4. Avivaba la lucha esa victoria del Granada. ¿Por qué? Pues es que en el Calavera dio la sorpresa y se mete en Copa del Rey, pero encima derrotando al líder, derrotó al Betis por 3-2. Juan Manuel Reyes, que inauguró el marcador en el minuto 43 para los locales con un gol de penalti, y en el 52 el delantero del equipo contrario, Enzo Fierro, pues anotó ese 1-1 para el Betis. Juan Rodríguez completó la remontada momentánea del equipo verde y blanco con su tanto en el 78, pero el Calavera fue a por toda y consiguió empatar el encuentro en el 81 de manos de Miguel Ángel Castilla. Fue el propio Castilla el que remontó el partido, el que certificó esa remontada en extremis ante el líder para darle pase a Copa del Rey en el minuto 84. Y vivimos unos minutos de infarto, unos momentos finales de infarto, sobre todo para el Calavera, pero el marcador no se movió más y el Calavera ya no son los que gana al Betis, sino que se sigue erigiendo como equipo revelación de este grupo. Con el Mosquito está ahí luchando esa medallita, pero lo que ya no le quitan al Calavera es que va a jugar la Copa del Rey como tercero de este grupo 4. Sí, la verdad que todo un hito para el Calavera al final, que por el partido que es, por el rival que es, por la relación que tiene con él y porque al final pues le mete tercero en esa clasificación y en esa competición, en ese torneo de Copa del Rey. La verdad que pues también otro de los equipos que nos encantaría ver en la Final Four, al final un poco pues tradición en la división de honor, en la categoría histórica, y porque al final siempre gusta ver estos equipos que a ver, me gustaría que a ver si les tocase con algún equipo aquí de Madrid. Sí, para poder... Por el hecho de ver sobre todo ver a Juanma Reyes, que lleva 19 goles en 15 partidos. Sí, o sea, sería interesante. Molaría. Y vamos ahora con el partido, el Mosquito, que empataba en el último minuto ante el Sevilla y consigue la gesta de clasificar a la Copa del Rey. El primer tanto del partido llegó en el minuto 37 a manos de Naim Blidi, que puso el 0-1 para el Sevilla. En el 63 fue Benjamín el que anotó el tanto del empate para el Mosquito, y en el 83 Blidi volvió a anotar en el partido para marcar su doblete particular y poner por delante al conjunto hispalense. Benjamín anotó su doblete en el minuto 90 para arruinar la fiesta al Sevilla y sellar su pase a Copa del Rey con ese 2-2. Sí, increíble lo del el Mosquito, que consigue como recién ascendido, es uno de los pocos recién ascendidos, recuerdo ahora tirando de memoria, que 3 recién ascendidos va a jugar la Copa del Rey, pues uno es el Mosquito. O sea, increíble el equipo de Sevilla, el de la temporada que está haciendo. Bueno, yo creo que eso también dice mucho de el trabajo que se está haciendo en los equipos de cantera, en los equipos que quizá no tienen tanta cantera, y el trabajo un poco de selección, de búsqueda que se está haciendo. De sus recursos, exprimirlos al máximo. Exacto. Vamos ahora con el Tomares, que vence fuera de casa gracias a un gran gol de Iker Bueno. Gracias a un gran Iker Bueno, el Tomares golpeó justo antes de finalizar la primera parte, en el 44, con el tanto del jugador que hablamos, de Iker, y el propio Iker pues volvió a anotar en el comienzo de la segunda mitad, en el 47, para poner el 0-2, que ponía a su equipo más tierra de por medio allí en Melilla y que le daba la victoria. Así que el Tomares coge aire en la clasificación, suma su tercera victoria consecutiva, se aleja 5 puntos del descenso. El Melilla, por su parte, su tercera derrota consecutiva, y ve la zona de salvación un poco ya más lejos, a 7 puntos. Al final, en este grupo 4, la lucha tiene un pelín más de complicación. Sí, al final, eso es un poco... al final un poco el hito del Tomares, ¿no? Esas victorias que le han sacado fuera de la zona roja. Y quieras que no, pues en la costa del Melilla un poco que acusa esa situación que tiene. Como decíamos antes, el Vázquez Cultural La Mosca es un partido que se aplazó, y ese sería el último encuentro del grupo, que de momento todavía tendremos que esperar la fecha. Tenemos que saberlo. Yo no sé qué van a hacer con el partido del Cádiz, porque al final el Vázquez Cultural La Mosca no interfiere para nada con la Copa. Claro, porque mañana miércoles sería el sorteo. Entonces, pero el San Félix Cádiz sí, entonces no sé si les harán jugar
hoy que lo estoy viendo en martes, o no lo sé. De momento vamos a ver la clasificación y cómo queda, y es que vemos a ese Real Betis primero con 39 puntos, seguido del Granada con 38, tercero es el Calaveras, que logra ese hito, entrar en Copa del Rey con 32 puntos, al igual que el Mosquito, que lo hace con 30, y de momento como mejor quinto tendríamos al Málaga con 29 puntos, como decimos, que tiene un partido más que el Cádiz. Claro que, pero todo podría cambiar si el Cádiz gana su partido, ¿verdad? Porque, bueno, pues arrastraría un poco a ambos equipos hacia abajo. Ahora mismo, entonces, tendríamos a Málaga como posible mejor quinto, con 29 puntos, seguido, entre comillas, del Cádiz, con 28, Sevilla y Almería con 27, Sporting Atlético con 25, Tomares con 21 y un triple empate, Cañada Atlético, San Félix y Córdoba con 19 puntos, que son los que cierran la permanencia en el grupo 4. Sí, abre esa zona roja la Mosca con 17 puntos, que tiene un partido menos. La Arenas de Armilla con un puntito menos, con 16, seguido del Malacena con 12, el Melilla con 10 y cierra como farolillo rojo, también con un partido menos, el Vázquez Cultural. Bueno, y nos toca ahora el repaso del grupo 5 de la División de Honor, de ese grupo de Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y arrancamos, bueno, pues con esos resultados de este grupo en la jornada 15. Diocesano 1, Adarve 1. Unionistas 3, Tribal Valderas 2. Burgos 1, Getafe 1. Rayo Vallecano 1, Rayo Alcobendas 1. Las Rozas 1, Real Madrid 1. Atlético de Madrid 3, Real Valladolid 0. Leganés 2, Badajoz 0. Sporting Hortaleza 2, La Cruz Villanovense 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Mucho 1-0, mucho 1-1, perdón, y mucho 2-0 en esta jornada 15. Y arrancamos con el primer encuentro, ese empate entre el Unión Adarve y el Diocesano de Cáceres. Que bueno, que no le servía para apurar sus opciones de Copa a la Unión Adarve, a los de Alberto Miñambres. Tras una primera parte sin goles, se adelantaron los visitantes por medio de Melero en el minuto 51 y reaccionaron rápido los extremeños con el gol de Sergio en el 60. El marcador no se movió más, y es verdad que bueno, pues este empate privaba al Adarve pues de esas posibles opciones que podía tener para Copa del Rey. Sí, le tenía poquitas, porque al final era como entrar como un mejor quinto, tenía posibilidades. Incluso bueno, esperar un pinchazo del Sporting Hortaleza, bueno, no dependía de sí mismo, y al final no entra en Copa, pero al final bueno, está haciendo un temporadón el Adarve, que lleva ya 25 puntazos. Vamos con Unionistas, que vuelve a ganar y no sale, y bueno, esta otra jornada más fuera de descenso, desde que salieron pues no ha vuelto a meterse. Y a pesar de que el partido pues le empezaron perdiendo con el gol de Arman para el Tribal Valderas en el minuto 8, Alejandro luego hizo el empate en el 25, y al filo del descanso fue Óscar el que puso ese 2-1 para el equipo de Raúl Fuentes. Vivimos un final de infarto en el Anexio Reina Sofía, ya que en el 91 empató Aitor Oliva para los madrileños. Y bueno, cuando parecía que el empate podía ser, pues prácticamente casi en el siguiente minuto, fue Antonio el que desató la locura en Salamanca y logró ese 3-2 final para darle otra victoria más a Unionistas y seguir bueno, esa buena dinámica que están para conseguir el objetivo de la salvación. Sí, al final, bueno, lo que tú comentabas, salieron del descenso, ya se colocan octavos, si no estoy equivocado, al final, bueno, pues ya no han vuelto a entrar. Y bueno, pues oye, a costa en este caso del Tribal Valderas, que pues se está complicando un poco la permanencia en la categoría y le está siendo un poco más difícil a los de Fernando Galeana bueno, pues, salir un poco de esa zona roja. Seguimos con el empate entre Burgos y Getafe, un empate a 1 que no deja contento a ninguno de los dos equipos. Un partido que se resolvió en la primera mitad, adelantándose en el minuto 13 con el gol de Mario, y Miguel empatando para el conjunto azulón en el minuto 21. No hubo más goles en Castañares y hubo un reparto de puntos que bueno, pues deja con una sensación agria a ambos equipos, porque al final no sin más. Sí, bueno, al final yo creo que es un punto un poquito mejor para el Burgos, que estando ahí metido siempre todo lo que sea puntuar al menos hace que sigas en la lucha. Nos vamos con otro empate, esta vez el que vivimos en Vallecas, en un duelo de rayos entre el Rayo Vallecano y el Rayo Alcobendas, donde los goles los vimos en la segunda parte, tras una primera mitad pues bueno, en la que no hubo mucho que destacar. Se adelantó el Rayo Alcobendas, los de Rubén Bullón, en el 71, gracias a un tanto de Rodrigo, que tras bueno, un balón a la espalda de la defensa vallecana, que descuidó un poquito esas ayudas, pues se plantó en el área con un disparo fuerte, raso, cruzado, hizo ese 0-1.
Prácticamente en la siguiente jugada, en un córner que votó el Rayo Vallecano por medio de Ayman, pues fue Mike Cross quien, tras rechazar el defensa del Alcobendas, pues rechazó la cabeza de Mike, hizo ese empate a 1. El marcador no se movió más y los dos Rayos pues que empiezan con un empate este 2026. Sí, al final, bueno, un empate que no afecta seriamente a los postulados del Rayo Vallecano, los de Toni Paredes para esa Copa del Rey, y es verdad que bueno, pues los de Rubén Bullón se están complicando un poco la temporada, se están acercando peligrosamente a esa zona del descenso, y bueno, tendrán que ver a ver si arreglan un poco las cosas de cara a esta segunda vuelta. Seguimos con el partido que enfrentaba a Las Rozas con el Real Madrid, donde bueno, pues los de Juanjo Herrero consiguieron sumar un punto contra el líder en casa. Un buen comienzo del año para el conjunto roceño, que ya suma 5 jornadas sin perder, cerrando una buena primera vuelta. Un partido que tuvo varias fases, donde el Madrid, bueno, pues no logró imponerse como en otras jornadas, y Las Rozas, pues bueno, pues teniendo sus momentos de partido, pues supo aprovechar. En el 82 se adelantó el conjunto merengue con un córner al segundo palo, a remate de Ferran Seco. Reaccionó Las Rozas, bueno, pues con un gran tramo final de partido, empatando en el 87 con un gol de Tomás Lozano. Y bueno, pues al final, pues un empate a 1 en Navalcarbón, que bueno, que supone que el Real Madrid pues no ha logrado su victoria por segunda vez en lo que va de temporada, pero bueno, que mantiene aún así esa distancia con respecto a Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Sí, buen punto, muy buen punto que sacó Las Rozas de su visita, en su visita a Navalcarbón, no, ellos son Navalcarbón, su visita del Real Madrid, les visitaba. O sea que la verdad que bastante bien, un punto que sabe un puntazo además. Bueno, un puntazo, sabe muy bien. Vamos con el Atlético de Madrid, que golea al Valladolid y recupera esa segunda plaza tras el empate del Rayo. En el primer minuto del encuentro pues llegó ese 1-0 para el rojiblanco. Gonzalo Bros batió en un mano a mano al guardameta vallisoletano tras un error previo de la defensa. El Valladolid tuvo una buena reacción, pero el larguero y el buen hacer del defensivo de los locales pues evitaron el empate. En el 39 fue Ian el que realizó un gran remate tras un córner, convirtiendo el 2-0. Y en la segunda parte, tras varios intentos y mucho peligro de recortar distancias del Real Madrid, pues finalmente del Valladolid, pues finalmente fue Jorge Domínguez el que anotó ese 3-0 con un gran cabezazo desde un centro desde banda izquierda. El Atlético recorta puntos al líder con el empate que hemos dicho anteriormente del Real Madrid, supera al Rayo Vallecano, encadena 6 encuentros seguidos sin ganar el Real Valladolid, está un poquito ahí cerca de esa zona de descenso, y el Atleti, pues bueno, que entrará a esta Copa del Rey en el sorteo como segundo. Sí, al final el Atleti, bueno, recupera esa segunda plaza, el Valladolid, lo que tú decías, se acerca un poco peligrosamente como el Real Comendas a la zona roja, veremos a ver los de Manuel Olivas para esta segunda vuelta. El Leganés se gana en Butarque, en este caso al Badajoz, y será uno de los mejores quintos que jueguen en Copa del Rey. En el añadido de la primera mitad pues vimos el primer gol, obra de Aarón, y a 20 para el final pues el debutante Iker Chaparro ponía el 2-0 en el marcador, que sería el resultado final. Un Leganés que se hizo con los 3 puntos y la clasificación de Copa, en el que fue bueno pues el último partido de Manolo Rueda como míster del Juvenil A, que a partir de ahora bueno pues pasará a llevar las riendas del Leganés B, del conjunto de tercera red. Sí, un Manu Rueda que bueno, yo creo que pidió que este último partido lo estuviese él en el banquillo, porque ya ejerció también justo el día anterior en tercera división con el Lega B. Bueno, al final yo creo que es un poquito la recompensa que debería tener Manu para esta primera vuelta y con sus chicos del Juvenil A. Sí, al final, bueno, pues desde aquí pues mandamos un saludo y bueno, un agradecimiento también a Manolo Rueda, que siempre nos ha tratado fenomenal. Bueno, siempre en Leganés nos han tratado la verdad que fenomenal. Bueno, a ver, que nos estéis teniendo un fregado como en muchos otros equipos, o sea que no hay. Pero bueno, estamos hablando del Lega y siempre nos gusta un poco que igual que los jugadores crecen, pues que los entrenadores también crezcan, y al final, bueno, pues el trabajo que ha hecho Manuel Rueda durante estas últimas temporadas en el Juvenil A, pues yo creo que tiene su recompensa, y la mejor recompensa es llevar este caso al final. Sí, luego al final, como eso, crecen los jugadores de Juvenil A, pasan al B, pues ya Manu tiene jugadores que conoce y seguro va a sacar lo máximo de ellos, así que desde aquí, pues enhorabuena. Vamos entonces ya a cerrar este DH5 con el último partido, con el partidazo que vimos en Monobar entre Sporting y Hortaleza y la Cruz Villanovense, un Sporting que se clasifica a la Copa del Rey siendo uno de estos recién ascendidos
que hemos dicho que se clasifica una primera vuelta pues histórica con 29 puntazos. Se adelantaron los madrileños muy pronto en el marcador con un cabezazo de Álvaro a la salida de un córner. El transcurso del partido lo controló perfectamente el equipo de David Martín y bueno, a falta de 5 para el final, con un remate de volea de Iago, pues pusieron ese 2-0 definitivo. Una victoria con la que el Sporting ya no es que solo se clasifica a Copa, sino que mantiene esa racha de victorias en su campo, que todo el equipo que ha ido al campo de Sporting Hortaleza pues ha llevado 0 puntos. Y bueno, la recompensa también a una primera vuelta increíble que han hecho y que se meten como cuartos. Sí, al final, bueno, pues una gran proeza del Sporting Hortaleza, que nos lo decían allí, bueno, es el día del partido, ¿no? Que bueno, que claro, que su objetivo pues era a priori era mantener categoría, que al final, bueno, pues la recompensa del trabajo que se está haciendo, pues yo creo que el mejor regalo de Reyes es esta clasificación para la Copa del Rey. Ojalá tengan fortuna y que desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo, tengan fortuna y puedan acceder, bueno, pues incluso a llegar a esa Final Four, que sería, pues bueno, más que un sueño, ¿no? Para esos jugadores. Y para toda la plantilla. Y luego, bueno, pues al final también que estaban trabajando un poco también en ese, que sabían que en casa lo hacían bien y que estaban trabajando un poco en las salidas fuera, ¿no? Que es un poco donde tienen el asunto pendiente, pero prácticamente el Sporting Hortaleza pues está prácticamente salvado ya. Sí, prácticamente. Así que la verdad que chapo la primera vuelta del Sporting. Vamos a hacer el repaso de la clasificación y para eso, bueno, pues ya tenemos ahí esa tabla. Real Madrid líder con 40 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 33, empatado también con 33, pero tercero el Rayo Vallecano, y el Sporting Hortaleza, que con 29 puntos se cuela como cuarto clasificado de Copa. Quinto y como mejor quinto para la Copa está el Club Deportivo Leganés con 26 puntos, con uno menos está la Unión Adarve. Séptimo Las Rozas con 23 puntos, le siguen Unionistas y Club Deportivo Badajoz con 18 puntos. También un doble empate, pero 16 puntos entre Getafe y Real Valladolid, y cierra esa zona tranquila el Rayo Alcobendas con 15 puntos. Y ya en la zona del descenso la abre el Burgos con 12 puntos, seguido del Tribal con 11, Diocesano y Cruz Villanovense con 8 puntos. Vamos ahora con ese grupo 6 del solecito que tanto nos gusta, que nos encantaría estar, y con los resultados que ya tenemos por pantalla. Empezamos con ese Unión Surgeiza 1, Tenerife 4, Arucas 2, Juventud Laguna 0, Villa Santa Brigida 2, Barranco Hondo 2, Marino 2, Huracán 2, La Oliva 1, Puerto Las Palmas 4, Longuera Toscal 3, Las Palmas 3, Mensajero 2, Unión Viera 0, Sobradillo 2, Acodeti 1. Pues aquí la verdad que bueno, tenía 3 equipos opciones para 2 posiciones. Hay un tropezón aquí, ¿eh? Hay un tropezón ahí importante aquí, que aviva la liga. Un tropezón aquí interesante. Sí, y que todo se vivió un poquito en suspense cuando acabamos la jornada 14, porque como hubo alerta por viento, por lluvias allí en Gran Canaria, bueno, en las islas, en Tenerife, en todas las islas, pues tuvieron que posponerse y acabaron jornadas el 29 y el 30. Sí, acabaron un poquito más tarde, es cierto. Vamos a empezar con ese primer partido, con una remontada sin muchas dificultades de un Tenerife que se pone a un punto de la Unión Deportiva Las Palmas con esta victoria ante el Unión Surgeiza. El Yaiza, que sorprendió a los de Suso poniéndose por delante en el marcador con el tanto de Tiziano Patrick en el 28. Sin mucho tiempo que perder, en el 31 pues fue David Páez el que puso el empate, y en el 40 el Tenerife se puso en ventaja con doblete del propio David. La segunda parte pues estuvo muy controlada por el Tenerife, que puso tierra de por medio en el minuto 80 con el gol de Alfie Fitton, y ya en el 87 pues Alfie volvió a marcar y a sentenciar y a certificar la 12ª victoria para el curso del Tenerife, y como hemos dicho que luego lo veremos con ese tropezón que hemos visto de Las Palmas, para ponerse un puntito del líder. Sí, al final, bueno, pues el Tenerife consigue recortar distancias esta jornada y se aprieta mucho la liga, se pone muy interesante en el grupo 6. El Unión Surgeiza, por su parte, bueno, pues es verdad que sufre derrota abultada, pero bueno, está un poco en su posición en la que venía, en la que traía. Pasamos al encuentro del Arucas con el Juventud Laguna, un Arucas que volverá a estar por tercer año consecutivo en Copa del Rey, certificaba su presencia en el torneo nacional, bueno, pues con la victoria en casa del Juventud Laguna del conjunto morado, con los goles de Saúl Marrero en el 23 y de Pablo Trujillo en el 88, con ese 2-0 que bueno, pues le catapultaba por tercer año. Sí, tercer año consecutivo que tenemos al Arucas, la verdad que está haciendo un trabajazo.
en el grupo 6 para seguir manteniéndose pues un poquito ahí por debajo de Las Palmas de Tenerife, de los dos grandes de esa categoría. Y oye, enhorabuena para el Arucas porque por tercer año consecutivo jugará la Copa del Rey. Vamos con un empate vibrante, el vivido en Los Olivos, entre el Villa Santa Brígida y el Atlético Barrancondo, un reparto de puntos que, bueno, yo creo que deja mejor sabor de boca al Barrancondo que al Santa Brígida. Todos los goles llegaron en la segunda mitad, el Villa que se puso por delante en el 48 gracias al gol de penalti anotado por Denis Pérez. 10 minutos más tarde, en el 58, fue Carlos Alba el que él puso el 1-1 con un gran gol en una jugada, vamos a decir, ensayada de falta, porque al final sí que estaba ensayado. Y el empate le sentó mejor a los visitantes, ya que en el 61 pues daban la vuelta al marcador con el tanto en propia meta de Ángel Batista. Fue Denis Pérez el que volvió a vestirse de héroe para el Santa Brígida, anotando el 2-2 en el 85 y al menos sumar un puntito ante un Barrancondo que se lleva un punto de Gran Canaria. La verdad que es un punto mejor para el Atlético Barrancondo por la situación, porque al final es un duelo entre dos rivales directos. Sí, al final es prácticamente eso, es un duelo directo y al final, pues el Barrancondo aprovecha un poco ese punto quizá más por el hecho de estar por fuera del descenso y alejarse un poco, mantenerse un poco ahí a mantener ese margen. Vamos a con el que fue un empate insuficiente para el Marino ante un Huracán que se mantiene de forma estable en esa zona tranquila de la clasificación. Empate 2-2, rápidamente en el minuto 12 el Huracán se puso por delante gracias al tanto anotado por Jeidan González. El Marino pues reaccionaba rápido y en el 15 igualaba el encuentro con el gol de Nikita. Justo después, justo antes del descanso, en el 44, Arturo Bargán pues daba la vuelta un poco al resultado y ponía el 2-1 en ese marcador, en ese electrónico, y el Marino, pues no pudo aguantar el resultado y en el 64 Moussa ponía el 2-2 final, que sería el reparto de puntos. Sí, es un puntito que sirve al Marino para no descolgarse un poquito más de lo que está de la zona tranquila. Al final es él el que está en esa zona roja, el que abre esa zona roja ante un Huracán que, como has dicho, pues oye, está ahora mismo a 10 puntos del descenso, tranquilo, una zona estable, bastante bien. Vamos con ahora una victoria cómoda del Puerto de Las Palmas que deja pues a la Oliva en una muy mala posición. En el minuto 22 Daniel Alejandro García anotó el primero para los visitantes. El partido se marchó así al descanso y 2 minutos después de la reanudación pues la Oliva conseguía empatar con un penalti de Lionel Rosa. A partir del empate el Puerto de Las Palmas pues se espabiló un poquito más, fue a por la victoria. En el 54 Azarel puso el 1-2 y a 15 minutos para el final Álvaro Pérez puso el 1-3. Redondería 10 minutos más tarde Azarel con ese doblete particular para ponerse 1-4 en el marcador y darle una buena victoria a un Puerto de Las Palmas que está en una zona tranquila también, muy lejos de la salvación, del descenso, 11 puntos. La verdad que están haciendo una muy buena temporada. Recordemos que es recién ascendido. Sí, al final, el Puerto de Las Palmas, que es una victoria cómoda ante el colista, al final, pues mantiene un poco su estatus, así que yo creo que allí no hay mucho más que decir. Donde sí hay un poco que decir es en el gran empate de este partido, de este partidazo, el que enfrentaba el Longuera Toscal con Las Palmas. Y pues al final es un empate importante por lo que supone, ¿no? Porque trastoca un poco esta clasificación del grupo 6. El Longuera Toscal pues conseguía el empate ante el líder de la categoría. En el 45 Álvaro Díaz ponía por delante a Las Palmas en esta de penalti, eso sí. La respuesta del Longuera pues era bastante rápida. En el 49 Alejandro Hernández empataba el partido. En el 70 era Carlos Farrais el que volvía a poner por delante al conjunto Pío Pío, y el Longuera, pues lejos de echarse para atrás, lejos de arrugarse, pues continuaba sin darse por vencido, y con esa actitud pues daba sus frutos en el 86 cuando Alejandro Cabrera volvía a anotar para empatar el encuentro. El Longuera estuvo a punto de morir en la orilla, ya que en el 89 Adiel Gonzón puso el 2-3 que parecía el definitivo, pero el conjunto de Pedro Álvaro Llanes pues no se rendía, y tras un descuento que se les hizo eterno seguro, en el 97 volvía a empatar el encuentro con el tanto de Jauzi Martín y ese reparto de puntos 3-3, y pues ese tropezón de la Unión Deportiva Las Palmas que no hace más que beneficiar al Tenerife.
Sí, partidazo del Longuera que no se dio por vencido. Al final, aunque parezca que a priori un equipo es de mayor nivel que tú, pues siempre tienes que luchar todos los partidos hasta el final. Y fíjate, es un puntito que rascan para seguir la distancia que tenían respecto al descenso. Y que, bueno, viva este DH6 que siempre nos gusta. Al menos sí, al final el Longuera, que es un equipo que está rozando, está coqueteando ahí con el descenso, es el que cierra la permanencia. O sea que, bueno, un partido muy competido en este grupo 6. Sí, vamos con uno de los equipos revelación de este grupo, con el Mensajero, que certifica su billete para la Copa del Rey con una gran victoria en casa. Los goles y la celebración se hicieron de rogar en el Silvestre Carrillo, porque en el 68 fue Hugo Rodríguez el que puso el primero en la cuenta. Y la victoria pues la certificó Enrique Arrocha con un gol en el 78. El Mensajero, que aunque venía con una dinámica un poco irregular, ese buen inicio de temporada que tuvo, más este buen final de año que ha tenido también, pues hace que entre a Copa como cuarto, como uno de los recién ascendidos que entran a Copa del Rey. Sí, tendremos al Mensa en la Copa. En verdad era un duelo directo que pues, se podía haber encantado de cualquier manera, pero es verdad que el Mensajero pues certificó así su billete para la Copa del Rey. Por último, bueno, pues analizamos el partido del Sobradillo, que consigue, bueno, pues su cuarta victoria del curso, un triunfo importantísimo a priori para poner más 6 con respecto al descenso. Lo consiguió en el último minuto. Primero en la Codetti pues se puso por delante en el 28 con el gol de Juan Manuel Damaso, y en el 63 Larea Costa puso la igualada en el 89. Gerardo de Luis desataba la locura en el Sobradillo, marcando el 2-1 final que daba la victoria al conjunto local, y bueno, que se metía esos 3 puntos en el bolsillo. Sí, buena victoria del Sobradillo para seguir alejándose de la zona de descenso ante una Codetti que, bueno, que está en la misma situación que el Marino y no las bajas. Se están distanciando un poquito de la salvación. Aquí sí que está en este grupo, sí que está más repartido esos puntos en el descenso. Vamos con la clasificación de este grupo 6, y es que, como hemos dicho, con ese empate de Las Palmas le hace quedarse con 39 puntos y está a tan solo un puntito con 38 el Tenerife. Tercero es el Arucas con 27 puntos y cierra esa zona de Copa del Rey el Mensajero con 26 puntos. Con 24 puntos el Unión Suyaiza, seguido del Unión Viera y el Puerto de Las Palmas con 23, Huracán octavo con 22 puntos, un doble empate Sobradillo, Juventud Laguna con 18 y otro doble empate que son los equipos que cierran la permanencia, Atlético Barranco y Longuera Toscal con 17 puntos respectivamente. Abre la zona roja el Marino y el Acodetti con 12 puntos, penúltimo es el Villa Santa Brígida con 9 y colista la Oliva con 5 puntos. Y acabamos con el grupo 7, el repaso del grupo 7 de la jornada 15, es el grupo de Levante, Murcia y Castilla-La Mancha, y arrancamos con resultados. Jove San Vicente 1, Patacona 2, Pinatar 1, Roda 3, Valencia 3, Elche 0, Levante 2, Hércules 1, Talavera de la Reina 0, Villarreal 1, Castellón 0, Murcia Promises 0, Albacete 0, UCAM 0 y Real Murcia 1, Alboraya 2. Bueno, pues ahí estaban esos resultados de esa jornada 15. Arrancamos con el encuentro del Patacona, que lograba pues una victoria importante para salir del descenso frente al Jove San Vicente. Los valencianos pues, se adelantaron al cuarto de hora de partido gracias al tanto de Alejandro Martí. Sin embargo, bueno, pues al inicio de la segunda mitad, Kevin Dassi niveló un poco la contienda desde los 11 metros. El gol de la victoria llegó en el 79, obra de Carles Moreno, como protagonista, bueno, pues para que el Patacona pues sumase su primera victoria tras 7 encuentros que no ha conocido la victoria. Sí, el duelo directísimo entre dos equipos que al final su objetivo es no descender, son dos recién ascendidos. El Jove, que bueno, no sale de ese pozo que está como colista, le sirve al Patacona para mantener esa distancia con Talavera y Elche, que yo creo que son los dos que están más cerquita en la zona de descenso. Vamos con una victoria plácida del Roda en San Pedro del Pinatar para acabar la primera vuelta sentado en la zona media de la clasificación. Fue en el minuto 7 cuando los castellonenses se pusieron por delante con el gol de Carrasco, y al borde del descanso Diego García anotó el segundo gol para poner tierra de por medio. El tercero llegó en el 69, los pies de Tony, para pues bueno, sentenciar el encuentro a favor de los gualdinegros. Y bueno, fue en el 86 cuando Osama pues maquilló un poquito ese resultado para los murcianos y lograr ese gol de la honra. Finalmente 1-3, buena victoria para el Club Deportivo Roda.
Sí, bueno, no fue complicado, ya que bueno, pues el Pinatar, bueno, pues está en serios problemillas ahí desde el inicio de temporada, le está costando mucho adaptarse a esta la categoría. Seguimos con los de Óscar Sánchez, que bueno, que culminan una gran primera vuelta con la goleada en Paterna, en ese Valencia-Elche. Marc Martínez adelantó a los blanquinegros en el minuto 2 con ese gol tempranero, y a pesar de bueno, pues la superioridad del líder, la sentencia llegó en la segunda mitad con los tantos de Hugo Poveda y Ochoa para acabar bueno, pues la primera mitad de la temporada, esa primera vuelta con 40 puntos, con una ventaja de 6 respecto del Levante, y por su parte el Elche bueno, concluyendo una primera vuelta para olvidar, un poco marcando esos puestos de descenso. Sí, déjame, o sea, que se me entienda con todo mi respeto a los demás equipos, pero a mí ver al Elche en descenso se me hace muy raro y se me hace, o sea, lo veo mal. Sí, al final, bueno, porque siempre ha luchado sí, por la liga, por estar los puestos de arriba. Sí. Han empezado muy mal, una primera vuelta horrenda. Veremos esta segunda si al final consiguen otra dinámica. Vamos con el Levante, que vence en el descuento al Hércules para no perder esa distancia con el Valencia, ya que bueno, en el minuto 7 pues Pau adelantó a los granotas, pero en el 27 los aligatinos pues empataron gracias a Núñez. El gol de la victoria llegó en el descuento, gol de Aldi, que celebró su reciente renovación con el Levante, pues mira, dando los 3 puntos a los de Muñol y consiguiendo una victoria, como decimos, para no despegarse del líder. Sí, al final el Levante bueno, sigue un poco la estela, intenta seguir la estela de Valencia. Es verdad que se está sí, puntitos. A una distancia, bueno, la verdad que un poco holgada. Pero bueno, en contra de un Hércules que bueno, pues al final mantiene un poco el estatus que venía, cerrando un poco esa permanencia. Vamos con el Talavera Villarreal. El equipo de Pepe Reina pues consigue una victoria importante para clasificarse, en este caso para la Copa, como uno de los mejores quintos. Julio Arjona sentenció la clasificación Groguet a esa Copa con su gol en el minuto 22, y para conseguir pues 3 puntos decisivos. Un Talavera que finaliza la primera vuelta en la antepenúltima posición, a 2 puntos de esos puestos de la permanencia. Sí, un Villarreal que bueno, lo único que faltaba por saber sabemos que está clasificado para la Copa, su coeficiente pues es uno de los más altos de toda la categoría como quinto, entonces sabemos que un quinto iba a salir de este grupo, pero debíamos ver si pasaba como cuarto o como quinto, finalmente pues como quinto. Vamos con otro gran partido, pero que fue un empate sin goles entre el Castellón y el Murcia Promises en el Javier Marquina, en el estreno de Luis Cubedo al frente del Castellón. Hemos visto que ha habido cambios entre entrenadores en la base del conjunto Oreyud. Los murcianos pues cierran una primera vuelta histórica en la tercera posición con 31 puntos, mientras que los castellonenses pues se mantienen en la zona media. El Murcia Promises, que va a jugar la Copa del Rey, a priori el Murcia Promises es como un filial, podemos decir, ¿no?, del Real Murcia, y al final son el mejor equipo murciano junto con el UCAM, que tan solo le sacan un puntito, están haciendo mucha mejor temporada que el Real Murcia, y oye, recompensa de jugar esa Copa del Rey. Sí, la verdad que bueno, totalmente. La verdad que aunque es un pequeño tropezón contra el Castellón, no afecta un poco a su clasificación en la Copa, así que bueno, pues también les deseamos a los equipos de Murcia, que ya creo que estas últimas temporadas también han ido mejorando con el paso del tiempo y están generando muy buen fútbol, pues mucha suerte en esa Copa del Rey. Seguimos con el empate a 0, en este caso en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, que enfrentaba al Albacete con el UCAM, que bueno, que deja a los manchegos pues a esas puertas de la Copa del Rey, porque es el UCAM el que acaba pues en la primera mitad de la temporada en cuarta posición y se clasifica para la Copa antes del parón, que se clasificó antes del parón. Eso es, sí que es verdad que bueno, en la penúltima jornada ya todas las opciones de Levante se fumaron. El UCAM, de haber perdido con el Levante, hubiese entrado como mejor quinto. Este puntito le sirve pues para entrar como cuarto. Vamos con el último partido de este grupo 7, el Alboraya, que es una victoria muy importante en la Universidad de Murcia para alejarse de los puestos de descenso, pues ante todo un Real Murcia. Un partido en el que los goles llegaron en la segunda mitad. En el 56 los valencianos se adelantaron con el tanto de Pau Navarro. En el 78 Pablo Reyes pues igualó desde los 11 metros para los murcianos. Y el gol decisivo llegó en el 84, en los minutos finales, obra de Marcos Contreras, para que el Alboraya pues se llevase la victoria, se llevase los 3 puntos ante el Real Murcia
y bueno, siguiese con esa distancia respecto del descenso. Sí, al final, bueno, pues un duelo directo, digamos, en la zona media de la tabla, que bueno, pues deja un poco esos puntos a favor del que fuera el visitante, de los valencianos. Vamos a la clasificación. Vamos a ver la clasificación, y como ya adelantábamos, pues teníamos el Valencia líder con 40 puntos, seguido de Levante con 34, Murcia Promises con 31 y UCAM Murcia con 30 puntos. Como mejor quinto está el Villarreal con 29 puntos, seguido del Albacete con 25, el Roda con 21, con 19 octavo está el Castellón, luego tenemos un doble empate de 18 puntos entre Real Murcia y Alboraya, Patacona es 11º con 15 puntos, al igual que el Hércules, que bueno, son los dos equipos que cierran esa zona tranquila. Los que abren ya la zona de descenso son el Elche con 14 puntos, seguido del Talavera con 13, Escuela Fútbol Pinatar con 8 puntos y como colista del grupo el Jove San Vicente. Pues bueno, hasta aquí el repaso de toda esta jornada decisiva de Copa que nos ha dejado la División de Honor. La verdad que estamos muy emocionante, estábamos ya deseando ver a esos equipos bien, o sea, decir que son los equipos que están y que al final sí que han hecho una muy buena primera vuelta. Destacar que tenemos a 3 recién ascendidos. Sí, al final, bueno, hay que también poner en valor los equipos que se han clasificado esta temporada, ahora mismo para Copa del Rey, además con esta última jornada así tan convulsa. Y si te parece, antes de irnos, hacemos un repaso de los equipos que van a Copa del Rey, que van a entrar en el sorteo de mañana, y lo hacemos un poco por grupos. Aquí, mira, ¿vale? Ya está, aquí está. Hacemos un poco por grupos. Tenemos en el grupo 1 entra Celta, Deportivo de La Coruña, Real Sporting y el TSK Roces. En el grupo 2 tenemos al Athletic Club de Bilbao, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Logroñés. En el grupo 3, Español, Fútbol Club Barcelona, DAM, Mallorca y Real Zaragoza. En el grupo 4 tenemos al Real Betis, Granada, Calavera y Mosquito, y con ese partido de San Félix Cádiz que todavía no se ha jugado, no sabemos si tenemos clasificado al Cádiz o al Málaga. En el ADH5 tenemos al Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Sporting Hortaleza y Club Deportivo Leganés. En el grupo 6, ese grupo canario, que tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife, Arucas y Club Deportivo Mensajero. Y por último, en el grupo 7 son Valencia, Levante, Murcia Promises, UCAM y Villarreal. Bueno, pues esos son los equipos que mañana, recordamos, mañana a las 5:30 se producirá el sorteo de la Federación, el sorteo de Copa del Rey, y bueno, pues ahí estaremos nosotros para narraros el sorteo, así que os recomendamos a todos que os conectéis con nosotros para, bueno, pues hacer el seguimiento del sorteo y bueno, pues valorar un poco a ver cómo han sido y bueno, comentaremos un poquito ahí de todo. Sí, 10-15 minutillos antes nos tendréis ahí para, bueno, comentar cómo han llegado, si nos queréis preguntar cualquier cosa o opiniones, lo que sea, pues ahí estaremos, y luego pues comenzaremos con la retransmisión de Federación, que estaremos atentos a ver si dejan alguna pistilla de la sede de la Final Four. Sí, a ver si hay alguna pista por ahí. A ver si hay algo por ahí. Así que nada, hasta aquí este descuento número 15. Pues sí, hasta aquí este descuento, este repaso de la jornada 15 en la División de Honor, jornada 17 en el grupo 4. Nada, os emplazamos mañana a que veáis con nosotros ese sorteo de la Copa del Rey Juvenil, y nada, os remitimos os recordamos, hay que recordar suscribiros a nuestro canal, dar like a la campanita de las notificaciones, ¿verdad? Y bueno, pues el puñito arriba. Si os ha gustado, comentarios abajo, dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis. Y os remitimos, como siempre, pues a toda la información de la División de Honor en nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, y en nuestras redes, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Will you fucking fight back?